Hola, espero que hoy se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Rivera Cerquera, estudiante de segundo semestre de Medicina de la Fundación Universitaria Navarra, y el día de hoy venimos con otro video sobre pericarditis y taponamiento cardíaco. Vamos a comenzar entonces por la pericarditis. La pericarditis es la inflamación e irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón. Entonces, para empezar con un poco de anatomía, debemos saber que el pericardio va a tener dos capas. Una sola capa de células mesoteliales adheridas al miocardio que se repliega sobre sí misma en el origen de los grandes vasos y se une con una capa dura y fibrosa que envuelve al corazón. La cavidad que queda entre estas dos capas va a contener una pequeña cantidad de líquido compuesto sobre todo por un ultrafiltrado de plasma. El pericardio limita la distensión de las cámaras cardíacas y aumenta la eficiencia del corazón. El pericardio recibe una inervación de aferentes simpáticos y somáticos. Los mecanorreceptores sensibles al estiramiento registran los cambios de volumen y tensión del corazón y pueden ser responsables de transmitir el dolor del pericardio. Los nervios frénicos están inmersos en el pericardio parietal y son vulnerables a las lesiones durante una operación sobre pericardio. Ya teniendo esto claro, vamos a comenzar con la fisiopatología. Para comenzar, debemos decir que existen diferentes tipos de pericarditis. La primera, la pericarditis aguda. Esta va a aparecer de una manera fulminante y va a promover la inflamación de la cavidad pericárdica y generalmente ocurre un derrame pericárdico. La inflamación se puede extender al miocardio epicárdico, llamada miopericarditis, y los efectos hemodinámicos adversos y los trastornos del ritmo inusuales, aunque en ciertos casos se puede presentar un taponamiento cardíaco. Esta enfermedad puede tornarse subaguda o cronificarse. Estas formas se desarrollan más lentamente y como característica tiene el derrame. Luego encontramos la pericarditis subaguda. Esta se produce en semanas a meses, después de un evento desencadenante como lo es una pericarditis aguda. Luego encontramos una pericarditis crónica. Esta se define como la pericarditis que persiste durante mayor a 6 meses. Luego encontramos un derrame pericárdico, que es la acumulación de líquido en el pericardio. Este líquido puede ser seroso, serohemático, hemático, purulento o quiloso. Luego encontramos el taponamiento cardíaco. Este se produce cuando hay un gran derrame pericárdico y este compromete el llenado cardíaco y reduce el gasto cardíaco, lo que puede provocar shock o muerte del paciente. En algunos casos, la pericarditis causa un engrosamiento y endurecimiento significativo del pericardio, y es cuando se va a presentar la pericarditis constructiva. Este es el resultado de un engrosamiento inflamatorio o fibrótico significativo del pericardio. A veces las capas visceral y parietal se van a adherir entre sí o al miocardio. A menudo el tejido fibroso contiene depósitos de calcio. El pericardio engrosado y endurecido compromete notablemente el llenado ventricular y disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. En general, no se acumula una cantidad significativa de líquido pericárdico. Los trastornos de ritmo son habituales en esta pericarditis constructiva. Por otro lado, las presiones diasistólicas en las aurículas, los ventrículos y los lechos venosos se equiparan. El paciente va a presentar una congestión venosa, lo que va a promover un considerable transudado del líquido desde los capilares sistemáticos, con edema en las porciones declive del cuerpo, y más adelante es una asistis. La elevación crónica de la presión venosa sistemática y la presión venosa hepática puede conducir a la fibrosis del hígado, llamada cirrosis cardíaca, en cuyo caso los pacientes pueden presentarse inicialmente para la evaluación de la cirrosis.
La construcción de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo o ambos pueden aumentar la presión en la vena pulmonar. Ocasionalmente se puede producir entonces un derrame pleural. Vamos a continuar con la etiología. Primero, la pericarditis aguda. Como lo dijimos, esta promueve la inflamación de la cavidad pericárdica y a menudo un derrame pericárdico. Esta inflamación se puede extender al miocardio epicárdico y pues algunos efectos hemodinámicos adversos y los trastornos del ritmo son inusuales, aunque en algunos casos se puede producir el taponamiento cardíaco. Entonces, esta pericarditis aguda puede deberse a algunas infecciones, enfermedades autoinmunitarias o inflamatorias, a una uremia, a un traumatismo, a un infarto del miocardio, a cáncer, a una radioterapia o a algunos fármacos. En esta imagen podemos ver la diferencia entre un pericardio normal y un pericardio inflamado. Luego tenemos la pericarditis subaguda. Como lo nombramos anteriormente, esta es la prolongación de la pericarditis aguda. Por lo tanto, pues esta va a tener generalmente las mismas causas, como lo puede ser en algunos pacientes que tienen una constricción transitoria que ocurre días o semanas después de la recuperación de una pericarditis aguda. Luego tenemos el derrame pericárdico crónico o la pericarditis constrictiva crónica. Esta es la pericarditis que va a persistir durante 6 meses o más. Puede aparecer después de una pericarditis aguda por cualquier causa. Además, algunos casos se pueden producir sin antecedentes de pericarditis aguda, pueden simplemente aparecer. Acá en esta imagen también vamos a poder observar la diferencia en lo que sería una pericarditis constrictiva debido a la inflamación del pericardio. Luego tenemos la pericarditis constrictiva transitoria. Esta se debe a una infección inflamatoria postpericárdica o puede ser idiopática. Luego tenemos la fibrosis del pericardio. Esta es la que puede aparecer después de una pericarditis purulenta o acompañar a una enfermedad del tejido conectivo. En los pacientes ancianos, la causa más frecuente son los tumores malignos, el infarto de miocardio y la tuberculosis. El hemopericardio, que es la acumulación de sangre dentro del pericardio, puede producir una pericarditis o una fibrosis pericárdica. Las causas más frecuentes de estas son los traumatismos torácicos, las lesiones iatrogénicas, como lo puede ser una lesión secundaria a un cateterismo cardíaco o la colocación de un marcapasos o de una vía venosa central. Y generalmente la ruptura de un aneurisma en la aorta torácica suele ser otra causa de esta fibrosis del pericardio. Vamos a continuar con los signos y los síntomas. Primero, sobre la pericarditis aguda, podemos decir que esta tiene como característica causar un dolor torácico y un roce pericárdico. A veces se puede presentar con disnea. La primera evidencia de esta enfermedad es por el taponamiento cardíaco o por la hipotensión arterial, un shock o un edema pulmonar. Luego tenemos el derrame pericárdico. Este por lo general suele ser indoloro, pero cuando se asocia con una pericarditis aguda puede provocarse un dolor, debido a que la acumulación de un volumen considerable del líquido pericárdico puede amortiguar los ruidos cardíacos, aumentar la superficie de matidez del corazón y cambiar el tamaño y la forma de la silueta cardíaca. También puede distinguirse un roce pericárdico. En presencia de derrames grandes, la comprensión de la base pulmonar izquierdo puede disminuir los ruidos cardíacos. Estos se auscultan cerca de la escápula izquierda, hay que recordar, y puede causar un estertores. El pulso arterial, el pulso venoso yugular y la tensión arterial son normales.
en cuanto que la presión intrapericárdica se eleve notablemente provocando un taponamiento cardíaco. Luego tenemos el taponamiento cardíaco. Los hallazgos en la evaluación clínica son similares a los de un shock cardiogénico con disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial, sistemática, taquicardia y disnea. Y sobre la pericarditis constrictiva podemos decir que la fibrosis o la calcificación rara vez van a causar algunos síntomas, a excepción de que aparezca una pericarditis constrictiva. Las únicas alteraciones tempranas pueden ser el aumento de las presiones diasistólicas ventricular, auricular, pulmonar y venosa sistemática. Los signos y síntomas de la congestión venosa periférica pueden manifestarse con un ruido durante la prodiástole, que a menudo se ausculta mejor durante la inspiración. Ahora continuaremos con el diagnóstico. Entonces, para cualquiera de estas patologías se debe solicitar un electrocardiograma y una radiografía de tórax. La ecocardiografía se hace para verificar si hay un derrame, anomalías del llenado cardíaco y movimientos anormales de la pared, característicos del compromiso del miocardio. Los análisis de sangre pueden detectar leucocitos y eritrosedimentación acelerada, pero estos hallazgos pueden ser inespecíficos. Ahora, sobre la pericarditis aguda, debemos decir que el diagnóstico se basa en la identificación de trastornos electrocardiográficos que no siempre suelen presentarse en todos los casos. Lo que sí vamos a ver es que se van a presentar el dolor torácico, que es el característico de una pericarditis aguda, el roce pericárdico, anomalías en el electrocardiograma y un derrame pericárdico. Entonces, también puede requerirse un electrocardiograma seriado para mostrar las alteraciones. Por lo general, en la pericarditis aguda, el electrocardiograma puede mostrar anomalías limitadas de los segmentos ST y PR y la onda T. En general, la mayoría de las derivaciones pueden presentar estas anomalías. Lo observado en el infarto del miocardio, la pericarditis aguda no va a producir infradesnivel recíproco del segmento ST y no se observan ondas Q patológicas. Los cambios en el electrocardiograma en la pericarditis pueden ocurrir en 4 etapas, aunque no todas estas van a presentarse en todos los casos. Entonces, ¿cuáles serían estas 4 etapas? La primera se presenta con los segmentos ST elevados de forma cóncava hacia arriba. Los segmentos de PR pueden estar deprimidos. La segunda etapa son los segmentos ST que se vuelven a su nivel y las ondas T se aplanan. La tercera etapa son las ondas T que se invierten en todo el electrocardiograma. La inversión de la onda T se produce una vez que el segmento ST regresa a la línea de base, lo que se diferencia de este cuadro del platón de la isquemia aguda o del infarto agudo del miocardio. Y la etapa 4, que es la que presenta los cambios de la onda T que cuando se resuelven. Luego vamos a hablar de derrame pericárdico crónico o pericarditis constrictiva crónica. Entonces, el diagnóstico se va a sospechar en función de hallazgos en la evaluación clínica, pero generalmente solo se considera después de observar la silueta cardíaca agrandada en una radiografía de tórax. Entonces, en el electrocardiograma, el voltaje del complejo QRS suele disminuir y el ritmo sinusal está preservado alrededor del 90% de los pacientes.
En pacientes con derrames grandes crónicos, el electrocardiograma puede mostrar alternancia eléctrica, es decir, que la amplitud de las ondas P, QRS o T aumentan y disminuyen en los latidos alternados. La alternancia eléctrica se asocia con variaciones en la posición del corazón. También podemos decir que la ecocardiografía calcula el volumen del líquido pericárdico y va a identificar el taponamiento cardíaco, la miocarditis aguda o insuficiencias cardíacas y puede sugerir la causa de la pericarditis. Por otro lado, los pacientes con un electrocardiograma normal y un derrame pequeño y ausencia de signos sospechosos en las anamnesis y el examen físico pueden controlarse con exámenes y ecocardiogramas seriados. Otros pacientes deben someterse a otras pruebas para poder determinar la etiología de su enfermedad. Ahora, respecto a pericarditis constructiva transitoria, este diagnóstico puede sospecharse por el examen clínico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía Doppler, pero a menudo debe solicitarse un cateterismo cardíaco y una tomografía computarizada. A veces se requiere una biopsia cardíaca derecha para excluir la miocardiopatía restrictiva. Los cambios del electrocardiograma son inespecíficos. El voltaje del complejo QRS suele ser bajo. Las ondas T en general son anormales pero inespecíficas. Alrededor de una tercera parte del paciente experimenta fibrilación auricular, pero el aleteo auricular es menos frecuente. Generalmente la radiografía de tórax lateral va a mostrar una mejor calcificación del pericardio, pero el hallazgo también es inespecífico. Por otro lado, la ecocardiografía también es inespecífica, cuando las presiones de llenado de los ventrículos derechos e izquierdo aumentan en forma equivalente. La ecocardiografía Doppler va a ayudar a distinguir entre la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva. Durante la inspiración, la velocidad del flujo diastólico mitral va a disminuir en menos de un 25%, y en la pericarditis constrictiva, pero menos del 15% en la miocardiopatía restrictiva. En la pericarditis constrictiva, la velocidad del flujo tricúspido inspiratorio aumenta más que en condiciones normales, pero esto no sucede en la miocardiopatía restrictiva. Ahora, respecto a taponamiento cardíaco, el bajo voltaje o la alternancia eléctrica en el electrocardiograma sugieren un taponamiento cardíaco, pero estos hallazgos carecen de sensibilidad y especificidad. Cuando se sospecha un taponamiento cardíaco debe solicitarse una ecocardiografía, ya que incluso un pequeño retraso puede amenazar la vida del paciente. Luego de esto debe realizarse una pericardiocentesis de inmediato para confirmar el diagnóstico e implementar el tratamiento. En el ecocardiograma, las variaciones respiratorias del flujo transventricular y venoso y la comprensión o el colapso de las cámaras cardíacas derecha en presencia de derrame pericárdico avalan este diagnóstico. Si se sospecha un taponamiento, puede usarse un cateterismo cardíaco derecho. En el taponamiento cardíaco no se identifican muestras protodiasistólicas en el registro de la presión ventricular. Las presencias diasistólicas están elevadas y son iguales en las cámaras cardíacas y en la arteria pulmonar. En la curva de presión auricular, el descenso X se preserva y el descenso se pierde. Por otro lado, en los estados congestivos graves secundarios a miocardiopatías dilatadas, la presión de oclusión de la arteria pulmonar o la presión diasistólica del ventrículo izquierdo suelen superar la presión media de la aurícula derecha y la presión diasistólica al ventrículo derecho en más o menos 4 milímetros de mercurio. Ahora vamos a continuar con el tratamiento que requieren estas patologías. Estas van a requerir de algunos ítems específicos.
Primero, el tratamiento va a variar según la causa de la patología. También podemos decir que medicamentos como el AINE, la colchicina y en algunos casos los corticosteroides son utilizados para el dolor y para la inflamación. En otros casos la pericardiocentesis se utiliza para el taponamiento y los derrames grandes. En ocasiones fármacos por vía intrapericárdica se utilizan. La pericarditis constrictiva a veces requiere resección pericárdica y algunos tratamientos de la causa subyacente como lo puede ser el cáncer. Entonces se requiere la hospitalización para algunos pacientes con un episodio inicial de pericarditis aguda, particularmente aquellos con derrames moderados o grandes o con características de alto riesgo, tales como la temperatura elevada, la presentación subaguda, inmunosupresión, traumatismo reciente, terapia anticoagulante oral, falta de respuesta a un curso inicial de aspirina o AINE y miopericarditis. Se necesita hospitalización para determinar la etiología y para poder evaluar el desarrollo del taponamiento cardíaco. En los pacientes que no están hospitalizados es importante un seguimiento estricto y precoz. Deben suspenderse los fármacos que pueden causar el cuadro. En presencia de taponamiento cardíaco es preciso llevar a cabo una pericardiocentesis inmediata. La extracción de incluso un pequeño volumen de líquido puede salvar la vida del paciente. Y esto sería todo por el video de hoy. Esperamos que lo hayan entendido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.